La idea es que podamos conversar de dos de sus publicaciones, Poemas e Hiperpoemas y Someil Paradoxal. Ya se está conectando nuestro entrevistado del día de hoy, periodista, poeta, bibliotecario, también gestor cultural, y la verdad es que luego de leer sus trabajos puedo decir que tenemos una gran profundidad en sus textos, que no son de lectura de buenas a primeras, es más bien un trabajo, para mí, a mi gusto, denso, que nos invita a reflexionar, a adentrarnos en nuestras también incongruencias, inconsistencias, y también sobre cómo las realidades se van superponiendo, la realidad de los sueños, la realidad virtual que está tan presente hoy en día, y también la realidad física, cómo estas realidades se han ido poniendo en duda, ¿cierto?, con la posmodernidad, con la posverdad, y de alguna otra manera su base como periodista, su base profesional como periodista, se nota mucho en su trabajo. Hay una búsqueda constante por educarnos, informarnos, no solamente con la palabra en función de la belleza, de la belleza. ¿Estás por ahí? Yo te veo en negro todavía, Francisco. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas o no? Yo sí te escucho, pero no te veo todavía. Sí, sí, mira, parece que voy a necesitar tu ayuda porque no me está funcionando la cámara. Voy a Ya. tratar de conectarme Mira, de nuevo. te voy a desconectar y vuelve a unirte, ¿ok? La idea Ya. justamente es poder conocer a Francisco Valenzuela, y hablar de estos dos trabajos, Poemas e Hiperpoemas, libro muy hermoso, que nos remonta un poco a la antigüedad, a esa historia clásica, y este otro libro, Someil Paradoxal, que se adentra a los sueños. En realidad este no es un libro, sino que es un eh, plaquette. Busqué por ahí el plaquette, son una especie de folletines que era muy frecuente en algunos escritores franceses para poder presentar su trabajo. ¿Ya? Entonces, la diferencia con los fanzines es que son exclusivamente literarios. Yo quisiera comenzar este espacio, ¿cierto?, conociéndote, con un poema de este plaquet de Someil Paradoxal, que dice: Cielo leonado, el alba recorre los prados de un exoplaneta psicodélico. Anchos mantos de flora colosal se esparcen en los montes. Los codos del viento amasan, arrullan majadas y escamas arbóreas. Vegetan teñidos imposibles, resultado evolutivo propio de un hábitat inmaculado, seráfico, medigo. Hojas enormes, copas inalcanzables, ácidos disérgicos y los más intensos policromáticos. Tengo la impresión de ser el primer y último ser pensante que llega a aquel exótico vergel. Aquí me quedo por 1 millón de años. Eh, la verdad es que yo en este poema eh, encuentro como la utopía de todos, la utopía del sueño, lograr ese espacio donde en el sueño uno dice: me quedaría a vivir aquí por siempre. Sí, es un poco el poema que viene a cerrar la idea primaria del libro, que como yo he explicado en otras entrevistas, eh, se trata de un viaje primero al estado REM del sueño profundo, que de hecho el mismo título ya da las primeras, los primeros atisbos de qué se trata el libro. Someil paradoxal significa sueño paradójico, o sueños paradójicos o sueños paradojales. Eso, bueno, desde el francés al español se traduce también como el sueño profundo o estado REM, en donde nosotros en la vigilia logramos conciencia en el sueño. Ese es un tema que me obsesionó por algunos años, sobre todo por ahí por el 2010, 2011, en donde yo participé en un grupo de exploración de los sueños. Eh, en ese sentido, no sé si me está escuchando, ¿cierto? ¿Sí? Yo te escucho bien, sí, perfecto. Ah, ya, perfecto. Eh, estuve participando con este grupo y claro, en ese tiempo tuve muchas experiencias en el sueño. Tuve muchos sueños conscientes, pero nunca la filosofía o esta pseudo religión me llegó tanto. Lo mío era más una experiencia propia, de curiosidad, ¿cierto? Muchos sueños recurrentes también que tenía desde la infancia
Y todo eso en ese tiempo lo desemboqué en este libro, después de una muy buena experiencia nocturna que tuve de varios sueños seguidos, conscientes, que me hicieron tomar el lápiz y decir, esto es digno de poetizar. Y ahí me nació, bueno, el poema que leíste tú es ya la experiencia cúlmine. Fue lo más cercano tal vez a sueño consciente que he tenido en mi vida. Y justamente fue una experiencia tal vez no de doblación o lo que está muy en boga ahora, sueño astral o de experiencia astral, sino más cercano a lo que a veces sentimos y no podemos explicar, porque que es nuestro espíritu, nuestro verdadero ser, ¿cierto? Nuestras capas del ser escondidas dentro de los varios seres que somos también. Fue el momento en donde yo más me sentí cercano a ese verdadero que tal vez está en tercera persona observando lo que estoy haciendo en vida. Eso fue como el final, estar en otro plano, en otro planeta, con otros colores, otros aromas. Como el poema culmine de esa experiencia. En este poema, tú dices que te quedaste 1.000.000 de años. Si el sueño fue consciente, ¿te quedaste 1.000.000 de años viviendo en ese sueño? Lo que pasa es que cuando hablamos en poesía tenemos que hablar de sentimientos, de sentir. Tú sabes que el sueño no es propiamente racional. Cuando nosotros despertamos del sueño, eh, recién venimos a racionalizar la experiencia. En el mismo sueño uno no está razonando, cuestionándose. Lo que sí está haciendo es experimentando, una especie de niño que está viviendo una experiencia extraña, rodeado de mensajes y rodeado de signos. Eh, claro, era la sensación de haber estado 1.000.000 de años en ese planeta. No es propiamente tal una experiencia que haya durado tanto tiempo. Claro. Es una idea poética, sí, pues, una idea poética bonita que desde el sentimiento se transformó en palabra, pues en verso. Es una idea poética, no puede ser parte de la realidad. Francisco, mira, ¿Sí? nos preguntan un poco de tu biografía, vamos ¿Ya? a dar espacio a eso para comentar un poco, pero ¿Ya? siguiendo esta idea, aquí Plantilápiz nos escribe, dice, ahora es como dadaísmo, el plasmar los sueños que son parte inconsciente, que son parte del inconsciente, pero creando poesía, entonces pasando por muchos más procesos, ¿no? Ujú. Claro, No, la vanguardia dadaísta es, claro, es una vanguardia que tuvo su tiempo, tuvo su época. Sería tal vez muy descabellado pensar de que lo mío es solamente desde el dadaísmo, pero sí tengo que decir que, claro, hay una influencia clara desde el surrealismo, sobre todo de Breton, ¿cierto? Los franceses de los años 50. algún texto que nos pudieras leer de este Someil paradoxal y explicarnos después un poquito de dónde viene ese trabajo también para poder viajar contigo a tus sueños. Mira, me gustaría leerte uno que tal vez se puede conectar también con el otro libro, que es Poemas e Hiperpoemas, y ¿Ya? porque, y porque viene a hablar tal vez más de mi infancia. Los primeros poemas de este libro, bueno, los que llegaran a, a tenerlo, o tú mismo tal vez te puedes dar cuenta, es el poema que más se basa en mi infancia. No hay solamente sueños, hay también pesadillas, sueños recurrentes Sí. me vinieron, pero este que parece simple, que parece inocente, quiero decir, es el que tal vez más me produjo cosas en la infancia. Te lo voy a leer y bueno, ahí lo podemos seguir comentando. Bueno, todos los poemas no tienen nombre, son solamente verso, verso blanco o verso libre. Dice así: cintas limpian cabezales. Sonrío, niño de felicidad. No reconozco mi casa. Enfrente la televisión se enciende. Gene Kelly danza bajo la lluvia la rebelión de los hombres, en homenaje al hombre de las tormentas. Sus alabanzas llegan hasta el interior del planeta Agartha. Peter Pan, con sus pericias, aletarga campos de cultivo, ordena y dirige a los niños perdidos hacia el país de nunca jamás. Chip y Dale y la extraña iteración repetida a mis 7 años. Carcajadas. Fernando y Bianca en Cangurolandia. Esa ave, ese país que nunca visité. Pinocho, orejas y colas de burro macabras. Doña Dolores y Don Sufrido.
Sobre una alfombra, Aladino, el temido Dayal de fantasía, surca los aires, desparramando sus maleficios. Horror, horror, horror. Eso es una pesadilla de niño. ¿Fue recurrente? ¿Fue una vez que te marcó? Claro, fue un sueño recurrente que me sucedió tantas veces que lo llegué ya a recordar en el diario vivir. Eso sucede con los sueños, que uno está haciendo algo cotidiano, algo que no tiene nada que ver con el sueño, y algo parece que dispara en una neurona, algo se prende y nos hace recordar estos sueños. Eh, que tal vez es una suerte de revoltijo mental que me ocurrió después de años de infancia mirando VHS, ¿cierto? Yo soy de esa generación de niños que crecimos con la televisión, con el VHS, ¿cierto? Para que dejáramos de molestar, ¿cierto? Para que guardáramos silencio. Somos esa generación, entonces yo creo que todos desde mi generación para abajo podemos entender un poco eso, pues, de que nuestros sueños se mezclan con la videósfera o con redes sociales, con las películas. A mí me sucede mucho y yo no sabía, pero es un fenómeno relativamente nuevo de el fenómeno que significa soñar películas, no tener sueños propios, por ejemplo, tener sueños adquiridos. Eso es bien interesante por lo que está ocurriendo con nuestras generaciones, que eso no está muy estudiado todo, pero ¿qué va a pasar con esas generaciones? Porque que no tienen sueños propios, que no tienen experiencias fuera de sus piezas, fuera de sus círculos, de sus redes sociales. Eso es lo que también da curiosidad. ¿Qué va a pasar con las generaciones en donde esto se recrudezca aún más? Porque lo que estamos viendo es que los niños ya su vida se basa en el celular, en redes sociales. Entonces eso es un poquito lo que aúna también al otro libro, que es plenamente sobre eso, pues, sobre redes sociales, sobre internet, bueno, sobre la... Eh, ¿Sí? me Dime. parece como interesante ese paso de un libro al otro, justamente es un poco lo que quería que fuéramos haciendo, o sea, como un libro dando origen al otro, ¿no? Así como se ve en la pantalla. Pero estos libros, ¿cierto? Este primer libro, no quiero pasarlo por alto así de buena primera, porque creo que el tema de los sueños nos entrega preguntas fundamentales. O sea, ¿qué es el sueño? ¿Cuál es el origen? ¿De qué están hechos los sueños? ¿Para qué sirven los sueños? Muchos pensamos o se piensa que el día a día finalmente termina apoderándose de lo que soñamos, pero de pronto los sueños nos llevan a otros espacios. Hay sueños premonitorios, sueños que resuelven cosas también, que resuelven dilemas existenciales, etcétera, que terminan cuentos, que terminan poemas. ¿De qué están hechos los sueños? Claro, picar en el significado del sueño o lo que significa el sueño es entrar a dilucidar las grandes preguntas de la filosofía y de la humanidad. ¿Qué es el sueño? Es la misma pregunta, es qué es la muerte, qué es la vida, qué es el amor, por qué nos reímos. Son esas preguntas fundamentales, ¿no? En sí, claro, yo no, en poesía funciona tal vez más la pregunta que la solución o la respuesta. Yo en sí, claro, no escribí este libro con la gran pretensión de dilucidar lo que es el sueño. No, claro. La gran pregunta mía era seguir haciéndome preguntas a mí mismo para dialogar conmigo y con los sueños de los sueños que soy también. Nosotros Claro. somos Un un sueño conocimiento. en vida, claro, en el diario vivir nosotros estamos soñando, estamos rodeados de sueños y de ilusiones, ¿cierto? Entonces, claro, ¿dónde empieza también y dónde termina el sueño? Nosotros pensamos que despertamos y no hemos despertado a la verdadera vida. Cualquiera de nosotros tiene ese pequeño temor o ese pequeño dolor de no poder vivir la vida como queremos, de no poder despertar a la vida. Oye, y en ese vivir como queremos, en ese sueño, en esa hiperrealidad, entramos de frentón a este segundo libro. Eh, quiero leer un poco lo que hice como presentación. Dice: el presente poemario pretende servir de ventana hacia una dimensión inexistente, un contexto ficticio, ilusorio y que los humanos hoy por hoy habitan, la hiperrealidad. ¿Qué es la hiperrealidad? Mira, yo al final de ese libro
le concedo unas 3 páginas de la idea o concepto que quise hacer en este libro sobre hiperrealidad. Primero, es un concepto que se vendría a confrontar, pero a modo de juego lúdico, con lo que he aprendido en talleres o he aprendido en las lecturas propias que he tenido desde la infancia, que es el verso libre, el verso blanco. Pero eso lo quise confrontar con esta idea eh, lúdica de superación de la poesía, pero eso en un primer plano. Con el prefijo hiper me refiero a, bueno, obviamente a la hiperrealidad, a la realidad que no es, ¿cierto? Eh, pero además el prefijo supone una superación, ¿cierto? Una exageración, un atiborramiento. Un muy buen amigo, bueno, y otros, he tenido la suerte de algunas críticas que han dicho que esta hiperrealidad significa una especie de ciberbarroquismo, ¿cierto? Que es un concepto que también me gusta, que tal vez por ahí se Sí, iría mi idea de hiper realidad, de esta especie de atiborramiento, bueno, primero en sociedad, ¿cierto? En donde estamos recargados de películas, de estímulos, de necesidades, de pasiones, ¿cierto? Todo eso, lo que nos traspasa, lo que nos exagera, eso sería para mí primero la hiperrealidad, pero desde un enfoque, desde redes sociales, desde Internet, lo que significa para nosotros exagerar nuestras vidas a través de Facebook, a través de Instagram, aquí mismo, ¿cierto? En donde queremos exagerarnos y superarnos a nosotros mismos. Y que para mí es el gran temor, y que es el gran temor de todos, que en esta exageración, en esta hipérbole que llegamos a ser, nos volvemos vacíos, nos volvemos vacuos, ¿cierto? Y extrañamente pareciera para prepararnos para lo que se nos viene, que es ya la superación de lo humano. Nosotros estamos en los albores de, del poshumanismo, por ejemplo. Estamos en los albores del poshumanismo, se nos está preparando para nosotros aceptar realmente a la conciencia artificial, a una serie de próximos conceptos que nos está preparando, parece, no sé, Netflix con películas. Aquí uno puede caer en la conspiranoia, pero yo lo he hablado con muchos amigos, tal vez no es que algo está preparado por grandes poderes, ciertos fácticos, pero sí se puede dar de forma inconsciente que nosotros sí queremos superarnos, superar al hombre de una vez por todas y desbocarnos propiamente tal en la máquina, y que el nuevo Dios sea la máquina, que era el temor de todos los grandes filósofos también del siglo XIX que veían en los albores de la revolución industrial, lo que se iba a significar 2 o 3 siglos de maquinaria absoluta, de desenfreno maquinario. oye, dentro de este poshumanismo que planteas de cómo la realidad, ¿cierto? Se ha ido transformando, claro, Deus Ex Machine, ponen ahí, de esta hiperrealidad que se ha ido creando a través de la conectividad actual, de las redes sociales, del Internet, la aldea global que se planteaba en un momento terminó siendo una conciencia global, pero que para unificarse termina rompiéndose, chocando constantemente entre distintas visiones, entre distintas divisiones que tú también planteas en este libro, cómo nos vamos fragmentando como sociedad y en vez de unirnos nos terminamos por separar. Creo que este es un libro lleno de reflexiones en cuanto al hiperrealismo, al uso del marketing, el uso de la publicidad para transformar nuestra manera de pensar. Eh, es muy poderoso. Quería leer este poema que se llama Inspiración y Exhalación del libro, este precioso libro, llamado Poemas e Hiperpoemas. Bueno, les comento a las personas ahí que pueden ir ingresando que estamos aquí con un problema técnico de cámara, pero de todas maneras vamos siguiendo esta entrevista, leyendo algunos trabajos, y bueno, en algún momento quizás lo podemos hacer de nuevo y para poder verte igual, sería entretenido. Pero voy a leer este trabajo, se llama Inspiración y Exhalación. Ayer garabateé un poema casi aceptable, entre bostezos, entre copas, entre amigos, entre tantas otras cosas que pueden afectar el área de Broca o el de Berni.
zonas cerebrales debía entintar en algún pañuelo usado, se me gotearon de las neuronas por el desatino de no andar, con una pluma de gaviota colgada al cuello. Y o no aprender en educación física a respirar desde el estómago. A través de este poema, Francisco, al parecer se le fue el audio y dice, bueno, te espero nuevamente, pues mientras yo voy a seguir leyendo algunas partes de este libro, que me parece indispensable en realidad la lectura de él en estos tiempos, el encontrar el diálogo de la poesía con la tecnología. Les quiero mostrar aquí un detalle, este concepto del hiperpoema, ahí me mandó la solicitud nuevamente, del hiperpoema como una especie de ejemplo de lo que es el poshumano. Miren, si se dan cuenta, ahí él pone una dirección de internet, ¿ven? Y esa dirección de internet dialoga con su trabajo escrito. Ahí te escucho de nuevo, por si acaso. Ahí te escucho de nuevo. Ya, perfecto. Estaba recién mostrando un poco esta relación que existe en tu libro entre algunas páginas web, en algunos sitios web, y el diálogo literario, un poco haciendo una alegoría de lo que es el hombre en unión con la máquina, ¿o me equivoco? Claro, el temor es la simbiosis final, pues entre la máquina y el hombre. Yo igual trato de ser muy cuidadoso de no hacer un juicio moral respecto a lo que va a suceder en los próximos años en nuestra humanidad. Es solamente un temor y un temor sabido de que yo estoy inmerso también en este mundo, en este mundo hiperreal, ¿cierto? Nosotros ya estamos viendo que en el futuro se nos va, no sé, pues se nos va a implantar un chip en el ojo o ya vimos con Google Glass, ¿cierto? En donde el diario vivir se va a significar pedir una Coca-Cola tocar algo en el aire bueno, y buscamos algo en Wikipedia, ¿cierto? Que se nos aparece en la calle, se nos aparece un perro y vamos a poder buscar la raza que es, ¿cierto? Es que ya lo estamos viendo en Internet, eso ya al 100 o al 200% es un temor nomás, solamente para prepararnos y para hacer conciencia de lo que estamos viviendo ya. Si esto no es algo futuro, ya la ciencia ficción se transformó en realidad hace mucho tiempo. Pero tú lo ves como algo que a lo que debiésemos temer o algo que debiésemos adentrarnos profundamente para manejarlo o negarlo y desecharlo. Claro, mi idea es más ¿cómo se puede decir? Más estar alerta. Por eso te decía, no me gustaría hacer un juicio moral aquí con este libro, y menos en poesía, como te decía, la poesía más funciona, creo yo, desde la pregunta, desde la duda. Sería una especie de alerta solamente, para que el lector tome la decisión, pues sí, si es válido alejarse, irse a una montaña, o es válido sumergirse en este mundo y experimentarlo a concho. Claro, es solamente presentar esa duda en el lector y que él tome la decisión finalmente, claro. Que me parece que es ¿Podríamos la escuchar algún función. trabajo, algún trabajo Mira, de este libro en tu mi amor? sí, mira, te quería leer, que es un poema que leo mucho en lectura, y que es un poema también muy antiguo, que ya desde el 2011 o 2012, antes de este libro, lo estuve trabajando, que se llama Dance Dance Revolution, o La Revolución que no fue, que también es otro título que está por ahí en algunas revistas digitales. Como decía mi compañero, bueno, muchos de mis textos no tienen título, tienen un link de enlace, pero algunos sí tienen un título, otros no, dependiendo de en qué otras revistas estuvo también, porque yo lo impreso en hartos lados. Se llama Dance Dance Revolution, como les digo, o La Revolución que no fue. ¿El juego? ¿Ah? ¿Sí? ¿Como el juego Dan Dance? Claro, claro, como el juego Dance Dance Revolution. De hecho, el enlace que le pongo aquí en el libro es un video de una de las sesiones, pues directas al que se jugaban en Flipper, que yo lo veía en mi infancia. Cuando vivían en Talcahuano había un Flipper en toda la cuadra. Entonces todos hacían fila para ir a ver la máquina y cómo bailaba este prodigio, ¿cierto? Que, bueno, yo nunca lo conocí personalmente, pero veía cómo bailaba nomás.
Para mí era como Baudelaire, no sé, pues mirando el albatros o no sé, o los otros poetas que tienen la imagen de la perfección o de la belleza enfrente y que necesitan describirla. Es esa visión del hombre frente a la máquina y de la revolución que en ellos se agota, porque nosotros frente a la máquina no, son pulsiones que se agotan, que la industria ha sabido agotar para no sé, lanzarnos a la guerra o de verdad luchar contra el poder, son formas de apaciguamiento social. A eso significa Bueno, Dance Dance Revolution, es un doble juego. ¿Recuerda el vamos a juego? escuchar. Sí, sí. Para las personas que se están uniendo, les quería decir que estamos en conversación con el autor de este libro, llamado Poemas y Ciberpoemas, Francisco Valenzuela. Estamos con un problema en la cámara, pero de todas maneras lo estamos escuchando muy bien y vamos a escuchar en su voz un texto de este libro. Dance Dance Revolution o La Revolución que no fue. Ya van a cerrar y el gamer sigue bailando. Desconectan los flippers, las montañas rusas y el gamer sigue bailando. Select Style, Single Play, Select Character, dice la máquina y el gamer pisa y pisa los cuadrículos. Marvelous, Great, Perfect, repite la máquina. Ok, 345 combo. Las flechas estallan en el cielo pixelado. Siguen su trayectoria ilusoria a un techo inaccesible. Aumenta el contador y el gamer pone FF a sus coreografías. Pum, 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 le dice el bass y el gamer se cuelga en un pie. Se afirma de la baranda, da una mortal voltereta y vuelve a equilibrarse en su eje. 463 combo, 478 combo, 499 combo y el personaje a cuadros dentro de la pantalla 3D, con un afro morado en la cabeza y rollers en vez de zapatos, no se cansa ni se queja. El imitador tira su jockey y afiebrado se restriega la impotencia. Are you ready? Here we go, ordena la máquina, y el gamer es feliz, feliz de su nada, de ser otro, de pensar que se gana a sí mismo, de dar vuelta el alfabet aerobic y el lobby's dreamness. Pum, 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 rompe sus suelas, rompe la goma. Pum, 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 stop, se detiene. Qué pena, qué lata. You lose, sentencia la máquina. Se le termina la energética. En el bolsillo busca monedas, no las halla, se enoja, se deprime. Te aplaudo yo por los que pueden estar ahí estaban escuchando, porque dentro de la sencillez de la situación, logras unirla con una gran reflexión que tenemos hoy en día sobre la muerte, sobre nuestra vida productiva, ¿no? Nico Barría dice bravo. Porque cuando se te acaba la ficha, esa ficha que te asegura un rato de felicidad, de alegría, bueno, quedas de nuevo en la nada, planteas también el techo infinito que, no es que es inalcanzable, por mejor que seas bailando, siempre el juego va a tener un tope superior a lo que puedes dar. Por ahí Claro, yo pienso que creo que también hay otra ahí reflexión tocaste importante con... ahí tocaste la fibra del poema, justamente, porque la moneda es la esperanza de la felicidad, que es una esperanza inexistente, ¿cierto? No, que no existe, viene a representarse en la moneda, pero que no, que justamente es para desgastarnos, pareciera, para controlarlos. Aquí uno se pone medio conspiranoico, pero yo sé que no es así porque la verdadera conspiración es que no hay conspiraciones, que no existen, ¿cierto? Pero pareciera que todo está muy bien dispuesto, está muy bien hecho para desconcentrarnos, para imbuirnos en la hiperrealidad. Eso es lo que, pero tú tocaste la fibra, eso, la moneda viene a representar eso. Y ese techo inaccesible es justamente que no va a llegar nunca a tope. En esta sociedad nunca vamos a llevar un tope de los placeres, de las cosas que queremos vivir. Siempre van a haber nuevos deseos, siempre van a haber nuevos deseos interminables. Igual, yo al menos cuando pienso en un videojuego y pienso en que se me acaba la ficha, digo, bueno, puedo conseguir otra. Y me he imaginado alguna vez, después de morir, diciendo, bueno, voy a volver a poner la fichita en la vida humana terrícola,
o me voy a ir a Sirio, ¿cierto? Hay un poco de esa reflexión también del renacimiento, me refiero al samsara. Mira, lo que tú propones, claro, se podría decir que sí, pero ahí ya entramos en un terreno espiritual, porque yo en este libro en particular no ahondo el sentido espiritual, por ejemplo. Solamente trato de abocarme a la realidad, a los cuestionamientos en esta tierra, por ejemplo. Si hay algunos Pero pensadores dentro de eso, justamente que... igual tocas algunos conceptos de la religión, de Sí, eso Jehová, sí. ¿cierto? De Dios. Sí, pero fíjate que a modo solamente, se puede decir, alegórico, es un libro también de mucho humor. Yo trato de impostar una lectura dramática, pero es para darle un sentido de absurdo, de juego, que yo no me creo mucho tampoco los cuestionamientos que yo tengo con este mundo, porque yo estoy inmerso en este mundo hiperreal. Entonces no me creo tampoco a mí mismo de que me duela tanto vivir en este mundo. También somos seres en donde vivimos ya en una post-revolución, en las últimas revoluciones industriales, a los albores, como te decía al principio, del poshumanismo, de lo que se va a significar los próximos años, pero que nos ha sabido vender mucho también muy bien esta vida, en donde estamos muy cómodos en esta vida, muy seguros de nosotros mismos, de que estamos en la cúlmine de la humanidad. Entonces, claro, propiamente tal, este libro, claro, no ahonda tanto el sentido religioso, pero sí tengo que conceder que, claro, vendría este poemario a dialogar con la idea que están proponiendo ya los científicos, de que esta realidad, claro, sería un videojuego más, en donde nosotros, el futuro de la humanidad buscaría volver o inmiscuirnos o envolvernos en una hiperrealidad, se puede decir, en este planeta o en el pasado que fuimos, tal vez nosotros somos un recuerdo de la humanidad que fuimos, que eso es una idea bien bonita también, y que algunos científicos se han dado cuenta que puede ser el motor de una incesante hiperrealidad imbuida en otra hiperrealidad y así ad Una infinitum. película del origen, algo así. Claro, que no tendría un origen, una especie de idea borgiana, ¿cierto? Un mundo dentro de un mundo creado y que esos seres dentro de ese mundo crean un nuevo mundo irreal y ellos se sumergen en ese nuevo mundo y así, ad infinitum. Es una idea que está llegando a la ciencia, porque tal vez sí podría venir a dialogar con este libro, pero hasta ahí yo creo, porque creo que el Somel Paradoxal es un libro más religioso, más filosófico, se puede decir. Francisco, una consulta con respecto al poshumanismo, ¿cierto? Que está dentro de la esencia de este libro, de uno de los mensajes o la pregunta principal, creo que nos hace es como, bueno, ¿el poshumanismo necesita poesía? ¿Va a tener poesía el poshumano? Mira, es un poco triste, pero yo creo que no. Y de hecho, ya nuestra misma poesía está entrando en diálogo consigo misma para ver si es que es necesaria la poesía. Todo lo que vivimos desde los años 70, experimentación de los años 80, como, no sé, Rodrigo Lira o como te decía, Gonzalo Muñoz, son autores que entraron ya a preguntarse si es que era necesaria la poesía. Lo mismo Enrique Lin, ¿cierto? Una serie de autores. Mira, desde mi impresión, nosotros somos los últimos exponentes de un arte ya no en decadencia, pero sí que le queda poco de necesidad en la sociedad que nos están presentando, en las posibilidades que estamos viendo de lo que va a ser la sociedad a futuro. Pero sabes que me gusta esa idea, me gusta ser como, como representantes de algo que está en proceso de expiración, fíjate. Eso es una idea Como bien ser bella parte de que yo su creo que tiempo. la misma poesía tiene que estar muy gustosa de estar en esa posición, de estar en los últimos albores de un arte que, bueno, en Chile significó toda nuestra cultura, todo lo que pudimos como posibilidad de nación tener en el siglo XX, se lo dimos y se lo entregamos a la poesía. Entonces, bueno, en estos últimos tiempos, ¿qué queda? ¿Qué queda? Son preguntas que Mira, van me más preguntas. gustaría como si de las personas que están ahí viendo esto,
¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que estamos conversando, o alguna perspectiva sobre si el poshumanismo, el poshumano va a necesitar poesía, va a existir la poesía? En lo personal, Francisco, pienso que de alguna u otra forma este mundo hiperreal se crea basándose también en las palabras, en las poesías, en hacer soñar y entender que el ser humano no se satisface en la capacidad de soñar. Por tanto, poesía en eso, para mí sigue teniendo un rol. No sé si Claro, es el que, poshumano va a ser un poeta que hable en un o lenguaje sea, estético, pero probablemente también va a buscar la recreación del lenguaje. claro, lo que me refería tal vez es que el, la poesía como formato, se puede decir, o como actividad profesional, yo creo que ya está en decadencia. Tal vez lo que yo me refería es que el fenómeno poético, claro que es otra cosa, eso sí se va a mantener y incluso va a trascender al hombre, nos va a trascender el fenómeno poético per se. Lo que se va a destruir es lo que nosotros pensamos que era la poesía, que era solamente abocarnos al lenguaje, solamente abocarnos al juego del lenguaje. Yo creo que esa poesía, esa posibilidad caduca, ya está en decadencia, ya está muriendo. Y yo creo que es un proceso sano de que esté en decadencia, esté en proceso de reestructuración y renacimiento, se puede decir. Pero claro, el ¿Y fenómeno crees que este poético, renacimiento tiene que ver con la interrelación con otras artes, con otros medios de, claro, claro, de justamente, dialogar con justamente. esta nueva virtualidad? Claro, la poesía hoy en día empieza desde el cine se basa en la poesía, lo mismo el cómic, por ejemplo, las películas de Tarkovsky, ¿cierto? Los mismos italianos, algunos incluso eran poetas. Sí ha habido un cruce desde el siglo XX mm, dentro de las artes. Ya no sé si la clasificación de las artes o la vieja idea de las siete artes, ¿cierto? Ya es válida. Eh, Nosotros estamos viendo de que no hay posibilidad del arte futuro si no es desde el cruce, desde el juego, desde la mezcolanza, desde el pastiche, por ejemplo. Yo al menos la idea de poesía que tengo no se puede ya abocar a lo que siento ya que está en, en, eh, pronto acabar. Me parece que el futuro que se nos viene es desde el juego, no desde la academia, por ejemplo, o desde mantener el lenguaje español. Para mí me da más curiosidad lo que va a suceder en 500 años con una nueva lengua, por ejemplo, que nazca en esta nación, que nazca en Chile. Me da más curiosidad en realidad el futuro, desde el presente, pero eso es algo más personal. Tal vez lo que ha sido la poesía hasta nuestro siglo XXI ya no es de mi interés creativo. Yo sí, mi interés va más en el futuro. Pero esta idea, por ejemplo, que tenía Heidegger de ver al presente o al tiempo como un futuro, como una posibilidad, ¿cierto? Que pareciera que el futuro nos da un mensaje en nuestro presente para venir a proyectar nuestra verdadera existencia, nuestro verdadero ser. A mí esa idea más me interesa, fíjate. Pero eso ya es algo más personal. Yo no pretendo con esto hacer una apología de lo que es la poesía, porque me parece que seguirnos cuestionando eso, seguirnos haciendo esa pregunta, es lo que vale. Yo al menos concuerdo contigo completamente en que la poesía en el fondo nos plantea preguntas, ¿cierto? A diferencia de la ciencia que busca darnos respuestas, la poesía nos hace escarbar, nos hace romper puertas, abrir ventanas, y dentro de eso tú nos estás invitando a abrir la ventana que da al horizonte, Ajá. y ver qué nos depara ese futuro, el hacernos pensar en el futuro y entrelazarlo con los sueños y las experiencias posibles e imposibles. Eh, y todo esto unirlo con el paso del tiempo hacia un poshumano, me parece que hace que la lectura de tu libro sea muy necesaria, importante, y primero te felicito porque yo al menos me entretuve mucho leyéndolo. También es un lugar donde uno puede aprender mucho, hay conceptos, palabras, interrelaciones, imágenes.
¿Cuál es tu conclusión de este libro? ¿Cómo podríamos resumir este libro y qué significó para ti? Mira, en lo personal, fíjate, vino a cerrar tal vez mi primavera poética, que bueno, el que se sumerja en poesía es el primer momento de éxtasis, ¿cierto?, que nos ocurre al conocer a la poesía, al leer, al conocer amigos, a poetas, a ir a bares, ¿cierto?, nuestras primeras lecturas. Yo creo que este libro viene a cerrar ese tiempo primero bello donde conocía la poesía, porque son poemas que primero se basaron en muchas lecturas que me recomendaron amigos del colectivo que creamos con unos amigos que se llamó el colectivo Sujeto a Discusión, que tuvo corta vida, que creo que está funcionando, algunos amigos lo siguen, le siguen dando vida, pero yo en lo personal creo que ya pasó mi tiempo con el colectivo, pues ahora estoy haciendo otros trabajos, ya no estoy escribiendo tanta poesía tampoco. De hecho, tengo unos proyectos ahí de novela, de microcuentos, que en los que estoy trabajando ahora último, entonces estoy un poco más alejado de la poesía, pero este libro en particular viene a cerrar ese tiempo, porque son poesías también que se basan en cosas que me gustaban en la infancia, yo ya a mis 33 años creo, superé, ¿no? Como pienso yo que superé, esperemos que haya A madurado lo un mejor es poco, por un que tiempo. vaya, claro, claro. Oye, aquí Margarita nos pregunta, ¿qué opinas de la nueva novela de J.L. Martínez? Yo no la he leído, no sé si tú tienes algo que decir. Yo tengo que decir que si yo hago poesía es por Juan Luis Martínez, po. Si su nueva novela y la poesía chilena son los libros, pero fundamentales que hay que leer en nuestro tiempo. Yo no digo que, o sea, tienes la suerte de todavía poder leer ese Por libro supuesto. objeto, porque yo te digo, es, pero genial. Ay, mira, con ese libro hay dos posibilidades. O vas a encontrar de que es algo innecesario, algo totalmente inútil, o te vas a maravillar y te vas a enamorar de nuevo de la poesía. Eso es lo único que podría tal vez decir de ese libro, para no dar spoiler, porque es un No, libro genial, pero en el fondo lo extrañísimo. recomendamos a las personas que están ahí que no lo han podido ver, que lo busquen, que se lo devoren, ¿no? Novela de J.L. Martínez. Eh, por ello lo pregunté, dice Margarita, muchas gracias, excelente. Se No, agradecen pero esos una muy datos buena porque referencia. justamente, Gracias, Margarita, por recordar ese libro, porque de verdad son esos libros así, pero ya fundamentales, fundamentales. Se lo recomiendo, pero a todos, ahora ya que lo descarguen, pues está en todos lados, está por ahí pirata en todos lados, así que búsquenlo. Está oye, ahí en la página Nico también. Barría dice, ¿qué significado tendrá la obra de Huidobro respecto de esas nuevas poéticas? Aludiendo, ¿cierto?, a esta búsqueda por crear, no solamente recrear, sino crear nuevas posibilidades. Lo que pasa es que la idea de Huidobro era anterior y avanzada a todo lo que se está haciendo hoy en día. El creacionismo, por ejemplo, la idea esta, nietzscheana bueno, ser un dios, de ser un pequeño dios, ¿cierto? Es lo que estamos viendo hoy en día, pero, y no lo digo de forma positiva, sino todo lo contrario, él estaba imaginando ya o previendo lo que se iba a significar realmente la destrucción de los dioses, ¿no? La destrucción de los dioses significa el ser absoluto, el ser que cae desde el cielo, ¿cierto? Y se arroja a la realidad, como esta idea de Heidegger también, de lanzarse a la existencia, ¿cierto? Pero absolutamente solo, en contra de todo. Esa idea a mí me sigue llamando también fuertemente al escribir, al leer, esa idea de arrojarnos a la existencia, pues eso es poesía para mí, lanzarse a la existencia. Sigue siendo esa la idea fundamental. Bueno, Yo no sé qué diría Huidobro, sí, no sé qué diría porque era un gran ladrón o un gran poeta, todavía no sabemos. pero podemos decir que lo que ha quedado, ¿cierto?, de su postura poética, y creo que es lo que apela Nicolás con esta pregunta, es un poco a tomarnos la responsabilidad de también ser parte de lo que se está creando o de lo que se va a crear. No solamente como quizás ser los observadores de un barco que va a la deriva, sino tratar de meter las manos en el timón o por último en algún Mira, remo. sí,
Fíjate que eso me lo preguntan muy, muy seguido, porque este primer libro por ejemplo, es un libro sin posturas políticas muy claras. Yo, eso sí es una idea que he estado trabajando últimamente, en dar una postura crítica a la sociedad actual. Sí hay dos trabajos que estoy haciendo, uno que se llama Sujeto a Discusión y otro que se llama Chile Amanece, que son dos proyectos últimos, en donde estoy tratando ya de madurar en ese sentido. Como yo te decía, este es un libro más inmaduro, desde la primavera poética, pero aquí creo yo que sí ya estoy tomando postura, sí ya me siento también con la capacidad de hacerlo, porque en una infancia yo creo que estamos todavía imbuidos con muchas cosas, con muchas influencias desde la infancia, están los padres, que son figuras muy fuertes todavía. Entonces yo creo que para eso hay que superarlo primero, hay que superarse a sí mismo. Y yo creo que ahora sí podría tener una postura ya más dura al respecto eh, y más, ¿cómo se puede decir? Más consciente en el lugar en el que estamos parados. Claro, o sea, Yo sí de aceptaría eso, alguna, que de justamente alguna eso otra forma, Sí, dime. poder definirnos o imaginar hace 200 años poder definirse, se basaba también en una concepción de una realidad, no quiero decir que fuera más limitada, pero en cuanto a espacio físico, a posibilidad de ideas, de leer libros, era más limitada. Y hoy, ¿cuántos años te demora en poder meter la información necesaria para decir, bueno, después de todo esto hecho, puedo decir que yo creo esto? Hay Probablemente algo, hoy es hay necesario algo más ahí muy tiempo. importante, hay algo muy importante que mencionas, que nosotros tenemos la posibilidad eh, infinita hoy en día de recurrir a todos los movimientos poéticos de la historia. Eso es algo que en los albores del siglo XX, una posibilidad que no existía. Nosotros saber cuáles fueron todos los movimientos de la poesía, del arte, las contrarrevoluciones y las contravanguardias que se dieron o las críticas a esos movimientos, hoy en día no sabemos tampoco lo que va a significar en estas generaciones. Nosotros, por ejemplo, o yo con varios amigos poetas estamos viendo también el fenómeno de que muchos poetas se basan en la escritura de otros poetas. Por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho, que es Rafael Cartuesí, que él toma en su poemario, él inventa una serie de poetas ficticios eh, y los hace dialogar con otros reales y reescribe poemas de esos autores actuales y los hace dialogar con poetas del futuro o del pasado inexistente. A mí eso lo encuentro maravilloso, pero es una posibilidad de nuestro tiempo. En el siglo XX yo creo que eran otras las posibilidades. Yo creo que lo que va a suceder es eso justamente, una mezcolanza final de todo, porque en mi libro hablo de eso, la hiperpoesía es la poesía ya desbordada de demasiadas cosas. Como tú ves en la lectura, yo cito mucho, muchas películas, muchas canciones, y eso porque para dar ese desborde, era para expresar ese desborde actual, del hombre ya sobrepasado de sí mismo, sobrepasado de estímulos. Claro, o sea, si hoy día vemos cómo las pantallas capturan nuestra atención prácticamente todo el día, y todo eso es el alimento del cerebro. O sea, cuando no estás leyendo un libro en el iPad o en la tablet, o viendo un video, un documental, etcétera, y todo eso son ideas que se te van metiendo a esta licuadora mental, y cuesta también ponerse de acuerdo. Eso es uno de los problemas de nuestros tiempos, ¿no? Que tú también lo planteas en el libro. No, y lo que supone, o lo que propone Facebook ahora de que haya, no sé, pues un logaritmo que te dice que hay más interés sobre un tema cuando hay más peleas, o cuando la gente ya están al borde de irse a las manos. Eso es lo que nos está proponiendo esta existencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el presente, hay que ser muy cuidadoso con lo que supone esta realidad. Y real finalmente, una realidad que nos propone una mejor vida, pero que se está significando al parecer justamente lo contrario de lo que proponía. Estamos viendo un recrudecimiento de las pasiones más, eh, más básicas del hombre. Estamos llegando a la imposibilidad de ponernos de acuerdo. Estamos, bueno, en los años 90, en los años 2000,
una especie de apolítica de la existencia en donde nada nos interesaba, ¿cierto? Que ha cambiado en las últimas décadas, han habido rebrotes de intentos de esperanza en la sociedad, pero que estamos viendo que las redes sociales u otras plataformas están recrudeciendo cosas, pero muy básicas, nos estamos volviendo seres muy básicos, desde intelectualmente, moralmente, en todo sentido. Ese es otro miedo, ese es otro miedo que nos surge. Después de leerte, quedé con muchas preguntas que a medida que hemos ido conversando se han ido resolviendo algunas, otras profundizando. Y quería darte, no sé, algunos minutos para que pudiera hacer una reflexión final y también contarnos un poco de lo que se viene, de cómo también obtener tu libro, un poquito hacernos un cierre de tu parte. Bueno, a los que quieran adquirir el libro, del libro Poemas y Hiperpoemas, me quedan varias copias, así que me pueden contactar al mail fcovalenzuela87 @gmail.com. Me pueden también contactar al Facebook, Francisco Valenzuela Sarabia, con B corta. Bueno, y ahí mi amigo también los puede guiar, pues si es que ahí tiene algún amigo que le interese mi obra, yo estaré feliz de entregarlo. Igual, algo a tener en cuenta en estas fechas de cuarentena, yo estuve enviando mi libro también de manera absolutamente gratuita. Eso para los que quieran solamente la versión digital. Ahora, los que de verdad quieran la versión física y apoyen mi proyecto, yo les puedo facilitar el libro, no habría problema. Sí, me pueden contactar a esas redes. Yo, bueno, últimamente también estoy un poco alejado de las lecturas, entonces a los interesados me van a contactar más por redes sociales. Eh, en esta me gustó también mucho la entrevista, te agradezco mucho la posibilidad, estuvo un poquito complicada la conexión, tal vez es el internet justamente que nos quiso un poco boicotear la entrevista porque estaba un poquito asustada Las de lo que temáticas estábamos muy... hablando. Sí, no parece que no quiso que habláramos esta noche, ¿no? Pero fue muy grato, te agradezco mucho la posibilidad. No nos conocemos tanto, pero creo que después de esta entrevista te conozco mucho más. Así que muchas gracias por la posibilidad. Igualmente, yo la verdad es que tenía ganas de conocerte y me habían hablado muy bien de tu poesía. Al encontrarme con ella, me puedo decir que me gustó, que quiero seguir leyéndote, que ojalá no dejes de hacer poesía, porque para quienes nos gusta este género, creo que hace falta propuestas como la tuya que busquen explorar el lenguaje y que lo recreen. Pienso que esa herencia, ¿cierto? Tanto del creacionismo como de la antipoesía, es algo que veo que da fruto en esta tierra de manera fecunda, en tu trabajo, en los trabajos que también puede apreciar en Margarita y en Huelpen Suárez, etcétera. Veo esta búsqueda eh, por romper los márgenes que la poesía ha tenido hasta estos momentos. Yo te agradezco nuevamente, por favor, los que están ahí, traten de pedir este librito, aunque sea en modo digital. Considero que el medio digital es una manera para estos tiempos bien cómoda para poder leer poesía, más bien. Yo, en lo personal, narrativa me cuesta leer de dispositivos digitales, pero para la poesía no tengo problema. Así que en estos tiempos aprovechemos de leer poesía, poesía de gente local. Fíjense que Chile es una referencia en el mundo sobre la poesía, una de las pocas cosas que podemos decir algo así. Y no es solamente por el pasado, sino porque hasta el día de hoy siguen surgiendo escritores, escritoras y estudiosos también de la palabra. Así que muchas gracias, Francisco. No, muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que nos vieron esta noche y hasta la próxima será. Pues tú me dices si da para más la conversa, no habría ningún problema. No, seguro que sí, me gustaría repetirla y conversar sobre esos trabajos que comentas que se vienen. Nos vemos. Chao, cuídate. Saludos a todos. Chao. Igual.